imperio de oro y un viaje suicida hacia una ciudad en ruinas. Pero lo que los libros de historia casi nunca te cuentan sobre Esdras es el oscuro y letal secreto que lo esperaba al llegar. La verdadera amenaza no estaba en las espadas de los ladrones del desierto, estaba oculta, latiendo en silencio, dentro del corazón de su propia gente. Una traición tan profunda que estuvo a un paso de borrar a su nación de la faz de la tierra para siempre. La mano de nuestro Dios está sobre todos los que lo buscan, para hacerles bien. Pero su poder y su ira están contra todos los que lo abandonan. ¿Qué atrocidad descubrió este hombre que lo hizo caer de rodillas y desgarrar sus vestiduras frente a miles? Y cómo un líder, sin desenvainar una sola espada, logró salvar la mente de una civilización entera del colapso total. Antes de revelar este gran misterio, escribe tu nombre en los comentarios y desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora sí, comencemos. El despertar en tierra extranjera. Referencia Esdras 7:10. El año es el 458 a.C. Nos encontramos en la majestuosa e imponente capital persa de Susa, el epicentro absoluto del mundo civilizado. Las calles están pavimentadas con riquezas que deslumbran la vista y la arquitectura monumental desafía los cielos. Todo aquí respira poder, abundancia y un lujo casi asfixiante. El aroma a especias finas, incienso y maderas raras flota en el ambiente, mezclándose con el bullicio de los mercados internacionales. Siente por un momento ese viento cálido y perfumado del oriente rozando suavemente tu rostro. Era un lugar maravilloso, un lugar donde el confort y la prosperidad adormecían los sentidos y apagaban las viejas preocupaciones. Pero para un hombre en particular, todo ese brillo cegador no era más que una jaula de oro exquisitamente forjada. Una prisión sin barrotes, pero inmensamente letal para el alma. Su nombre era Esdras, un erudito, un escriba de linaje sacerdotal que trazaba su ascendencia hasta el mismo Aarón. Un hombre que dedicaba cada latido de su corazón y cada hora de su vigilia al estudio profundo de los antiguos pergaminos. Mientras la gran mayoría de su pueblo se había acomodado dulcemente a la vida en el exilio, él permanecía inquieto. Las familias judías llevaban décadas allí. Habían construido grandes casas, abierto negocios prósperos y lentamente, de forma casi imperceptible, se estaban mezclando con las costumbres, los nombres y la cultura de Babilonia y Persia. Esdras sentía una incomodidad brutal en lo más profundo de su ser, una angustia silenciosa que le robaba el sueño noche tras noche. Él observaba a sus hermanos y veía una tragedia silenciosa desarrollándose a plena luz del día bajo la complacencia de todos. No era una guerra de espadas, flechas o derramamiento de sangre. Era una guerra mucho más peligrosa e insidiosa. Una guerra contra la memoria. El pueblo estaba olvidando quién era. Las antiguas leyes que los diferenciaban, las historias épicas de liberación, los propósitos grandiosos para los que habían sido llamados. Todo estaba siendo borrado por la simple, seductora y anestésica conveniencia del día a día. Estaban cambiando su herencia eterna por unas cuantas monedas de plata persa y un poco de aceptación social. Piénsalo un instante. La comodidad suele ser el enemigo más sutil del propósito humano. Esdras comprendía una ley universal inquebrantable. El ser humano es el arquitecto de su propio destino, pero solo cuando tiene clara su identidad. Él sabía, con una certeza que le quemaba los huesos, que si nadie hacía absolutamente nada, si nadie levantaba la voz, en apenas unas pocas generaciones no quedaría rastro de quiénes eran. Su fe, su cultura y el conocimiento de su Dios serían apenas una leyenda borrosa contada por ancianos nostálgicos.
una historia marchita, un eco sin fuerza, sin vida y sin futuro. Pasaba las madrugadas en vela. Cuando la gran ciudad de Susa dormía en su opulencia, Esdras trabajaba. Bajo la luz temblorosa de una pequeña lámpara de aceite, permanecía encorvado sobre los pesados textos sagrados. El olor a cuero antiguo y tinta fresca era su refugio, su santuario personal en medio de un imperio pagano. Allí, en la quietud profunda de la noche, deslizaba sus dedos sobre las letras hebreas. Estudiaba la ley de Moisés, no como quien lee un documento viejo, sino como quien bebe agua viva en medio de un desierto ardiente. Entre esas páginas amarillentas encontraba la chispa exacta que necesitaba ser reavivada en el corazón dormido de su pueblo. Él entendía que la verdadera riqueza no estaba en los palacios del rey persa, sino en la sabiduría contenida en aquellas palabras milenarias. Pero, ¿qué podía hacer un solo hombre contra la inercia de toda una nación? Esdras no era un general con una armadura reluciente, no lideraba ejércitos, no era un guerrero con una espada afilada colgando de su cintura. Su única arma era la palabra, el conocimiento puro, y por sobre todas las cosas albergaba en su interior un deseo ardiente, una convicción indomable de que un pueblo sin raíces es exactamente igual a un árbol marchito, frágil y listo para ser arrancado de cuajo por la primera tormenta que sople fuerte. Fue en una de esas noches solitarias cuando Esdras tomó una decisión firme, irrevocable, que alteraría para siempre el curso de la historia y salvaría la identidad de su linaje. No actuó por miedo al futuro, actuó impulsado por un propósito definido y claro. Se negó rotundamente a ser un simple espectador de la decadencia. Él iba a actuar. Trazó un plan audaz, un plan que para cualquier hombre común, sin fe, parecería una absoluta locura, un suicidio inminente. Necesitaba regresar a Jerusalén, aquella ciudad sagrada y lejana que, aunque había visto el comienzo de la reconstrucción de su templo décadas atrás, seguía siendo una sombra de lo que fue, con muros caídos y una población desanimada y moralmente debilitada. Pero Esdras era un estratega. Sabía que no podía volver con las manos vacías. Un verdadero líder no marcha hacia la batalla sin los recursos adecuados. Necesitaba llevar consigo a otros sacerdotes, maestros y familias. Necesitaba llevar las leyes sagradas para reeducar a los que ya estaban allí. Y sobre todo, necesitaba autoridad legal, protección imperial y fondos financieros masivos para restaurar el orden a partir del caos. Pero había un obstáculo. Una montaña de proporciones épicas y aterradoras se interponía entre él y la salvación de su cultura. Para que esta gigantesca empresa tuviera la más mínima oportunidad de éxito, Esdras necesitaba el respaldo total del hombre más temido, venerado y poderoso del mundo en aquel año de 458 a.C. Necesitaba convencer al mismísimo rey persa, Artajerjes. Este era un monarca absoluto, un hombre considerado casi una deidad por sus súbditos, que tenía el poder de la vida y la muerte rebotando caprichosamente en la punta de sus dedos enjollados. La ley persa era estricta y mortal. Acercarse a este rey para hacerle una petición tan atrevida, una que involucraba llevarse riquezas y talentos humanos fuera del corazón del imperio, era literalmente caminar descalzo sobre el filo de una navaja recién afilada. Un paso en falso, una palabra que sonara mínimamente desafiante, un ligero e imperceptible cambio en el humor del soberano en esa mañana, y significaría la muerte instantánea, la decapitación o la horca. No habría una segunda oportunidad. No habría un abogado para defender su noble causa. Era el todo o la nada, el éxito absoluto o el final de su existencia. Esdras preparó su mente.
Él había estudiado las leyes de la persuasión divina y humana. Sabía que el verdadero poder no reside en los músculos ni en la fuerza bruta, sino en una mente perfectamente alineada con una fe inquebrantable. El universo entero parece apartarse para dejar pasar al hombre que sabe exactamente hacia dónde se dirige. Llegó el día. Se puso de pie en sus aposentos, alisó cuidadosamente los pliegues de su túnica sacerdotal, asegurándose de que su apariencia reflejara la dignidad de la misión que llevaba sobre sus hombros. Cerró los ojos por un segundo interminable, respiró hondo, llenando sus pulmones de aire, y comenzó a caminar. Sus pasos lo llevaron fuera de su refugio seguro, adentrándose en los inmensos, fríos y silenciosos corredores del Palacio Real de Susa. El eco de sus propias sandalias rebotaba secamente contra las altísimas paredes de mármol pulido, adornadas con relieves de leones alados y guerreros inmortales. Cada guardia armado con lanzas relucientes que dejaba atrás era un recordatorio físico del peligro extremo al que se exponía. La tensión en el aire era tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Su corazón latía con la fuerza rítmica de un tambor de guerra, golpeando contra su pecho, pero su rostro mostraba una calma absoluta. Era la serenidad de quien ya ha conquistado el miedo en el campo de batalla de su propia mente. Paso a paso, metro a metro, la distancia se acortaba. Finalmente se detuvo. Estaba allí, a pocos metros de la entrada principal a la sala del trono. El silencio era ensordecedor. De repente, las gigantescas puertas de madera de cedro del Líbano, pesadamente adornadas con láminas de oro macizo, comenzaron a emitir un crujido grave y profundo. Se estaban abriendo lentamente ante él, revelando poco a poco un mar de luz cegadora en el interior, y al fondo, inescrutable y majestuoso, el rostro del emperador que decidiría su destino. La inmensa sala del trono del rey Artajerjes, en la deslumbrante capital persa de Susa, parecía tragar todo el sonido. Las colosales columnas de mármol pulido, adornadas con oro puro y lapislázuli, se alzaban hacia un techo que se perdía en la penumbra. Allí, en el centro de aquel universo de poder absoluto, en el año 458 a.C., estaba Esdras, un hombre solo, sin un ejército a sus espaldas, sin armas, sosteniendo únicamente la fuerza invisible de una convicción inquebrantable en su corazón. El silencio era tan pesado que casi asfixiaba. Artajerjes, el emperador que dominaba las naciones con un simple parpadeo, lo miraba fijamente desde su trono elevado. Esdras no titubeó. Habló con una calma profunda que desconcertó a los cortesanos. No rogó como un esclavo temeroso, sino que expuso su visión con la claridad magnética de un líder que sabe exactamente hacia dónde se dirige. Habló de restaurar la moral perdida, de enseñar las leyes eternas a su pueblo esparcido, de reconstruir no solo edificios de piedra, sino la mente y el alma de una nación quebrada. A veces, la fe inquebrantable de un hombre basta para mover el mundo entero. El rey, acostumbrado a la adulación vacía y al miedo constante de sus súbditos, encontró algo fascinante en la sinceridad brutal de aquel erudito. El universo entero parece apartarse para abrirle camino al individuo que tiene un propósito definido. Y así fue. Contra toda lógica política y humana, Artajerjes no solo le concedió la vida, le entregó un decreto real, le otorgó autoridad legal absoluta, toneladas de plata y oro de las arcas del imperio y el permiso incondicional para llevar de regreso a Jerusalén a todos los que desearan acompañarlo. La primera gran victoria estaba sellada, pero el camino hacia el éxito nunca es una línea recta. A menudo, el mayor triunfo es solo el preludio de la prueba más aterradora.
Semanas más tarde, el paisaje de opulencia persa había quedado atrás. Nos encontramos ahora a las orillas del caudaloso río Ahava. El viento soplaba con una fuerza diferente aquí, arrastrando el polvo fino de la incertidumbre. Esdras observaba desde una pequeña colina a la inmensa multitud que había respondido a su llamado. Miles de personas, familias enteras. Ancianos con las manos curtidas por el trabajo duro en el exilio, madres abrazando con fuerza a sus hijos pequeños, jóvenes que jamás habían visto la tierra de sus antepasados. Habían dejado la seguridad y el confort de sus casas en Persia para seguir una visión invisible, y junto a ellos descansaba una fortuna incalculable, vasijas de oro macizo, talentos de plata brillante, utensilios sagrados destinados a la restauración de la vida espiritual. Era una riqueza tan vasta que haría temblar de codicia a cualquier rey vecino. Esdras miró hacia el horizonte occidental. Más allá de las frías aguas del río, se extendía un territorio hostil e implacable. Un inmenso desierto de dunas traicioneras y cañones de piedra oscura. Una tierra sin ley. Aquella ruta comercial era tristemente célebre por estar infestada de bandas de saqueadores, mercenarios despiadados y asaltantes de caminos que no dudarían un segundo en masacrar a toda una caravana para apoderarse de un botín tan colosal. Eran cientos de kilómetros de peligro constante, 4 meses completos de caminata lenta bajo el sol abrasador y el frío cortante de la madrugada. Y ellos eran, en su inmensa mayoría, civiles. No tenían soldados entrenados. No tenían experiencia en el combate cuerpo a cuerpo. Eran simples familias y sacerdotes liderando mulas y ovejas. Fue en ese instante preciso cuando el peso aplastante del liderazgo cayó sobre los hombros de Esdras como una losa de plomo helado. La lógica humana, fría y calculadora, le gritaba al oído una solución rápida y sencilla. Envía un mensajero de regreso al palacio. Pídele al rey Artajerjes una escolta militar. Pídele un destacamento de caballería, unos cuantos cientos de espadachines persas para proteger a los niños, a las mujeres y el oro. El rey te lo concederá sin dudarlo. Él confía en tu misión. Era el camino seguro. Era la decisión que cualquier líder sensato y pragmático tomaría en su lugar para garantizar la supervivencia de su gente. Pero había un problema, un conflicto interno letal que comenzó a desgarrar el alma del escriba en silencio. Días antes, en la majestuosa sala del trono, mientras intentaba convencer al monarca, Esdras había pronunciado unas palabras llenas de un fervor incontrolable. Le había dicho al emperador de Persia, mirándolo a los ojos: «La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan». Él había declarado públicamente que el creador del universo era su escudo protector. Había testificado frente a la corte pagana que no necesitaban la fuerza militar del hombre porque tenían la guardia del cielo. Si ahora, frente al primer atisbo de peligro real en la frontera del desierto, Esdras se acobardaba y enviaba a pedir jinetes armados, ¿qué mensaje enviaría al mundo? Destruiría su propio testimonio por completo. Demostraría que sus palabras grandiosas eran solo un discurso vacío, una filosofía de salón que no resistía el choque brutal contra la dura realidad. El rey pensaría que la fe de los judíos era débil e hipócrita. Y peor aún, el propio pueblo que lo seguía, aquellas familias que dependían de su fuerza, perderían la fe antes siquiera de dar el primer paso en la arena. La integridad de un hombre no se negocia en los momentos de crisis. O crees en lo que predicas cuando estás parado frente al abismo, o no has creído nunca. Esdras tomó una decisión que desafiaba toda la prudencia del mundo natural. Una decisión basada en una valentía espiritual inusual. Eligió el silencio de las espadas.
eligió confiar ciegamente en aquello que no podía ver. Allí, junto a las murmurantes aguas del río Ahava, detuvo toda la preparación de la marcha. Convocó a la inmensa multitud y en lugar de repartir armas o trazar estrategias de defensa militar, proclamó un ayuno solemne y absoluto. Nadie comería, nadie bebería, desde el anciano más sabio hasta el niño más pequeño. Durante días, el inmenso campamento quedó sumido en un silencio profundo y reverente, interrumpido únicamente por el viento seco y el murmullo de las oraciones colectivas que se elevaban hacia el cielo gris. Estaban alineando sus mentes, estaban limpiando sus pensamientos del veneno paralizante del miedo. Esdras sabía que la verdadera batalla, la más sangrienta de todas, no se libraría contra los saqueadores en los desfiladeros de piedra, sino dentro de la mente de cada padre de familia que temía por la vida de sus hijos. Al humillarse y enfocar su energía mental y emocional en un solo propósito, crearon una atmósfera colectiva de fe indomable, una armadura impenetrable forjada no con hierro, sino con una profunda convicción interior. Cuando los días de ayuno terminaron, la atmósfera en el campamento había cambiado drásticamente. El aire ya no olía a miedo, sino a una serena y poderosa determinación. Levantaron las pesadas tiendas, cargaron los animales y dieron el primer paso firme hacia el gran vacío del desierto. Comenzó la travesía. El sol golpeaba sin piedad las espaldas encorvadas de los caminantes. El polvo fino se metía en la garganta, resecando los labios y nublando la vista. Caminaban con paso lento desde las primeras luces del alba hasta que las sombras alargadas de la noche los obligaban a detenerse. Dormían con un ojo abierto, abrazando sus pocas pertenencias, escuchando el aullido distante de los depredadores salvajes y el sonido engañoso del viento silbando entre las grietas de las rocas. Cada cañón oscuro que atravesaban era una trampa mortal en potencia. Las montañas a su alrededor ofrecían el escondite perfecto para cualquier ejército enemigo. El peso del oro y la plata en los lomos de las mulas parecía gritar en el silencio, atrayendo la atención de los peores hombres del desierto. Pero Esdras marchaba al frente de todos. Su rostro curtido por el sol no mostraba la más mínima señal de duda o fatiga. Un líder maduro entiende perfectamente que su energía emocional se transfiere como electricidad a sus seguidores. Si él mostraba pánico, la caravana entera colapsaría en el caos y la desesperación. Por eso caminaba con la frente en alto, con los ojos fijos en el horizonte borroso, irradiando una confianza magnética y silenciosa que mantenía a miles de personas avanzando un día tras otro, sin rendirse. Las semanas interminables se convirtieron en meses, 120 largos y agónicos días de tensión extrema bajo el cielo implacable. Y entonces ocurrió lo inexplicable. A lo largo de toda esa inmensa y peligrosa ruta de cientos de kilómetros, no se escuchó el violento choque de una sola espada. No hubo emboscadas nocturnas. No apareció ningún ejército de saqueadores en el horizonte nublado. Aquellos que los acechaban desde las altas colinas con malas intenciones, misteriosamente daban media vuelta y desaparecían en la niebla de polvo. Era como si una inmensa muralla de fuego invisible, una fuerza incomprensible para la mente humana, rodeara a aquellos caminantes pacíficos, cegando a sus enemigos y paralizando el brazo de los ladrones. La mente unida de un pueblo, enfocada en una fe inquebrantable, había triunfado sobre la hostilidad letal del mundo físico. Finalmente, la geografía áspera comenzó a cambiar. Las dunas mortales y las rocas estériles dieron paso a pequeñas colinas verdes. El aire seco se humedeció sutilmente,
trayendo consigo el aroma inconfundible y dulce de los olivos antiguos y la tierra prometida. La multitud, con la ropa rasgada por las espinas, los pies sangrantes y los rostros marcados por el agotamiento extremo, subió la última gran elevación del terreno. Allí, bajo la majestuosa luz dorada del atardecer, delineada como un sueño antiguo contra el cielo, estaba Jerusalén. Un suspiro colectivo, profundo y cargado de una emoción indescriptible, recorrió como una ola la enorme caravana. Hombres fuertes cayeron de rodillas sobre la tierra roja, con las lágrimas limpiando los surcos de polvo en sus mejillas quemadas. Mujeres levantaron las manos temblorosas al cielo en señal de gratitud. Habían sobrevivido. Habían cruzado el temido valle de la sombra de la muerte, cargando los tesoros de un imperio sin derramar una sola gota de sangre, guiados únicamente por la fuerza invencible de la creencia. Esdras cerró los ojos y respiró hondo. El nudo de tensión asfixiante que había oprimido su pecho durante 4 meses finalmente cedió. Estaban en casa. La misión heroica, contra todos los pronósticos, había sido un éxito rotundo. Lentamente se pusieron de pie y comenzaron a descender hacia los muros de la ciudad, esperando encontrar el abrazo cálido de una comunidad vibrante, pura y lista para renacer de sus cenizas y recibir con honor la ley sagrada. Pero a medida que los portones de madera crujieron al abrirse y Esdras dio sus primeros pasos por las estrechas calles empedradas, la sonrisa de alivio comenzó a desvanecerse lentamente de sus labios. El ambiente en el aire no era de santidad ni de alegría reverente. Las miradas de los habitantes locales que los recibían en silencio eran esquivas, vacías, cargadas de un conformismo enfermizo que le heló la sangre al instante. Observó con atención las prácticas ocultas en los mercados. Observó a los líderes locales y de repente un escalofrío gélido le recorrió la espina dorsal. El verdadero peligro, la amenaza mortal que destruiría a su pueblo para siempre, no se había quedado atrás en las arenas hirvientes del desierto. El desierto real, la verdadera desolación oscura y silenciosa, estaba allí mismo, latiendo en secreto dentro de los corazones corrompidos de su propia gente, esperando en las sombras para devorarlo todo. Créelo. No existen casualidades en la vida de quienes buscan la verdad y el conocimiento. Sé parte de este gran movimiento. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, fortalece nuestro trabajo con tu me gusta y siembra esta semilla de esperanza compartiendo el video. Sigamos adelante, construyendo nuestro legado. Los primeros días transcurrieron en una nube de actividad incesante y aparente éxito. Los inmensos tesoros traídos desde la lejana capital persa, toneladas de plata brillante y vasijas de oro macizo, fueron pesados y entregados meticulosamente a los sacerdotes en los recintos sagrados. La inmensa caravana se dispersó, buscando refugio y descanso después de la agónica travesía. A simple vista, la gran misión había concluido con una victoria magistral. Pero los líderes sabios entienden una verdad inmutable. El verdadero trabajo casi nunca termina cuando cesan los aplausos. De hecho, es justo en el silencio posterior a la victoria donde se revelan los desafíos más oscuros. Esdras, el erudito, el hombre que había desafiado imperios y cruzado desiertos con el poder de su mente y su fe, comenzó a caminar por las calles de Jerusalén. Quería sentir el pulso de su ciudad, quería ver de cerca a la comunidad que estaba destinado a instruir y elevar. Caminaba despacio, observando los detalles sutiles que escapan a los ojos apresurados. Observó los mercados al amanecer. Escuchó las conversaciones en las plazas. Vio cómo se cerraban los acuerdos comerciales
y cómo las familias interactuaban, y poco a poco, una niebla fría y asfixiante comenzó a descender sobre su alma. No eran las ruinas físicas de los muros lo que lo perturbaba. Las piedras caídas pueden ser levantadas con sudor y argamasa. Lo que sus ojos presenciaban era una ruina invisible, infinitamente más peligrosa y devastadora, la ruina del carácter. La desintegración absoluta de una identidad milenaria. A veces, la decepción duele más que cualquier herida física en el propio cuerpo. Poco después de su llegada, un grupo de líderes locales se acercó a él. No venían con cánticos de celebración. Caminaban con las cabezas gachas, arrastrando los pies, con la mirada evasiva de quienes cargan un secreto insoportable. Se detuvieron frente a Esdras y en medio de un silencio pesado y humillante, le entregaron un informe que cortaría el aire como la hoja de una guillotina. Le confesaron que el pueblo no se había mantenido firme. Durante las décadas de ausencia de un liderazgo moral fuerte, las familias habían comenzado a hacer concesiones. Primero, pequeñas alianzas comerciales con las naciones vecinas. Luego, acuerdos políticos. Y finalmente, cruzaron la última y más sagrada frontera, la sangre y el espíritu. Los líderes locales revelaron que el pueblo, e incluso peor, los propios sacerdotes y levitas, los guardianes del conocimiento sagrado, se habían mezclado profundamente con las culturas de las tierras circundantes. Habían adoptado sus costumbres, sus filosofías, y participaban en sus ceremonias vacías y ajenas a la promesa original. La semilla santa, aquella línea inquebrantable que debía preservar la sabiduría y la luz para las futuras generaciones, se había diluido hasta volverse casi irreconocible. La destrucción de un gran propósito nunca ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de cientos de pequeñas concesiones. Es acomodarse a la mediocridad del entorno para evitar el rechazo. Es el deseo humano, tan común y tan frágil, de simplemente encajar, de no ser diferente, de no soportar el peso de ser un ejemplo. Al escuchar estas palabras, el mundo de Esdras se detuvo por completo. El hombre que no había temblado ante el rostro del rey más poderoso de la tierra, el líder que no había derramado una sola lágrima de miedo frente a las amenazas del desierto mortal, se quebró. No fue una reacción de ira explosiva. No hubo gritos de condena ni discursos llenos de arrogancia moral. Lo que ocurrió a continuación fue el inicio del clímax emocional más devastador de toda esta historia. Una manifestación física de un dolor tan inmenso que las palabras humanas son incapaces de contener. Lentamente, Esdras levantó sus manos temblorosas. Sus dedos se aferraron al tejido fino de su túnica interior, y con un movimiento brusco, visceral y cargado de una agonía pura, tiró de la tela hasta rasgarla por completo. El sonido de la tela rompiéndose eco de forma grotesca en la quietud de la plaza. Los líderes locales retrocedieron, petrificados por el impacto visual. Pero Esdras no se detuvo. Agarró su manto exterior, el símbolo de su autoridad y su dignidad sacerdotal, y también lo rasgó de arriba abajo, reduciéndolo a jirones inútiles. Aquellos ropajes desgarrados eran el reflejo exacto de cómo él veía el alma de su nación, destrozada, dividida, arruinada por la conveniencia. Su respiración se volvió pesada, casi como un jadeo doloroso. Su rostro, normalmente sereno y dueño de una compostura inquebrantable, se contorsionó en una expresión de horror absoluto. Llevó sus manos a su propia cabeza y en un acto de luto extremo y profunda humillación que dejó sin aliento a todos los presentes, comenzó a arrancarse mechones de su propio cabello y de su barba. Era el dolor de un padre que descubre que sus hijos han desperdiciado la herencia más valiosa del universo. Era el colapso emocional de un visionario al ver que la obra de su vida y la de sus antepasados
estaba a un paso de ser borrada de la faz de la tierra para siempre. Con la ropa destrozada, el cabello desordenado y el rostro bañado en un sufrimiento mudo, Esdras perdió las fuerzas en sus piernas. Cayó pesadamente de rodillas sobre la tierra dura y polvorienta de Jerusalén. Luego se sentó en el suelo frío. No pronunció una sola sílaba. Se quedó allí, inmóvil, como una estatua tallada en la roca viva del dolor humano, absolutamente atónito, completamente desolado. Y así comenzaron a pasar las horas. El sol continuó su implacable marcha por el cielo, indiferente al drama humano que se desarrollaba abajo. El bullicio de la ciudad comenzó a apagarse lentamente. La noticia del comportamiento incomprensible del gran erudito recién llegado se esparció por las calles estrechas y los mercados como fuego sobre hierba seca. La gente comenzó a abandonar sus quehaceres, dejaron sus herramientas, cerraron sus puestos comerciales y caminaron en silencio hacia la explanada. Querían ver, necesitaban entender qué estaba pasando. Poco a poco, una inmensa multitud comenzó a congregarse alrededor del hombre sentado en el polvo. Hombres fuertes, mujeres angustiadas, ancianos sabios que habían olvidado su sabiduría. Todos formaron un inmenso círculo a su alrededor, manteniendo una distancia respetuosa y temerosa. Allí estaba el espejo de su propia conciencia. El silencio de Esdras era ensordecedor. Era un juicio sin palabras que penetraba hasta los rincones más oscuros del alma de cada espectador. El gran pensador Napoleon Hill solía decir que no hay influencia más poderosa que la de una mente completamente dominada por una obsesión o un sentimiento profundo. Y en ese instante, la agonía pura y silenciosa de Esdras estaba reescribiendo la atmósfera moral de toda la ciudad. Nadie se atrevía a hablar. Nadie se atrevía a moverse. El viento cálido de la tarde movía suavemente los jirones de su manto rasgado. El peso de la culpa colectiva comenzó a descender sobre la multitud como una manta de plomo. Aquellos que habían cambiado su integridad por comodidad, ahora no podían apartar la mirada del hombre que estaba asumiendo la carga emocional de los errores ajenos. Las sombras de los edificios cercanos comenzaron a alargarse dramáticamente sobre la plaza. El cielo empezó a teñirse con los tonos intensos y melancólicos del atardecer. Se acercaba el momento crítico del día, la hora exacta del sacrificio de la tarde, el momento en que tradicionalmente el pueblo buscaba el rostro de lo divino. El aire se volvió eléctrico. La tensión en el pecho de los miles de espectadores era tan alta que resultaba casi insoportable. Todos sabían que ese silencio asfixiante tendría que romperse tarde o temprano. Esdras, aún sentado en el polvo, con la mirada fija en el vacío y el rostro desfigurado por la tristeza, hizo un leve movimiento. Sus manos temblorosas se apoyaron sobre la tierra fría. Sus hombros se tensaron. La multitud contuvo la respiración al unísono, esperando con el corazón desbocado la sentencia que saldría de los labios de aquel hombre destrozado. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las antiguas colinas, arrojando sombras largas y oscuras sobre la explanada del templo. El silencio que envolvía a la multitud reunida era tan denso que casi se podía tocar. Allí, en el centro de aquel círculo humano, Esdras permanecía en el suelo, con sus vestiduras sacerdotales reducidas a harapos y su espíritu aplastado por el peso insoportable de la realidad. Había llegado la hora del sacrificio de la tarde, el momento sagrado en que la nación históricamente buscaba el rostro de la eternidad. Lentamente, como si cargara sobre sus hombros el peso físico de una montaña entera, el escriba comenzó a moverse. Sus manos, aún temblorosas por el impacto emocional de la traición de su pueblo, se apoyaron sobre la tierra fría.
Con un esfuerzo agónico, se levantó de su estupor. Pero no se puso de pie frente a la multitud para juzgar. No adoptó la postura arrogante del acusador. En lugar de eso, frente a los ojos asombrados de miles de personas que esperaban un discurso de furia, Esdras se dejó caer pesadamente sobre sus rodillas. Siente el polvo áspero bajo tus rodillas. A veces rendirse es la gran victoria. Extendió sus manos hacia el cielo gris del crepúsculo, y entonces, de lo más profundo de su pecho destrozado, brotó una oración que cambiaría el destino de la humanidad. No fue una oración elegante, calculada o llena de palabras vacías. Fue un grito ahogado, un lamento puro. Y aquí reside una de las lecciones más sublimes sobre la verdadera grandeza humana y el liderazgo. Cuando Esdras abrió la boca, no apuntó con el dedo a los líderes corruptos. No dijo, ellos han pecado. Él inclinó su rostro bañado en lágrimas y dijo, Dios mío, confuso y avergonzado estoy, porque nuestras iniquidades se han multiplicado. Él, el hombre más puro de la nación, el erudito impecable, se incluyó a sí mismo en el fracaso de su gente. Tomó la culpa colectiva y la hizo suya. Se hizo uno con el dolor, la miseria y el error de aquellos a los que había venido a salvar. Ese nivel de vulnerabilidad absoluta es la fuerza más destructiva contra el orgullo humano. Ver a un hombre de tal inmensa autoridad moral, a un líder respaldado por el imperio más grande de la tierra, llorando amargamente y postrado en el polvo por los errores de otros, fue un golpe devastador para la conciencia de la ciudad. La emoción es la fuerza más contagiosa del universo. Cuando un sentimiento es genuino, traspasa cualquier barrera intelectual y golpea directamente el corazón. Un sonido sordo comenzó a elevarse desde la primera fila de la multitud. Alguien dejó escapar un sollozo, luego otro. En cuestión de minutos, la represa emocional que había mantenido los corazones anestesiados durante años colapsó por completo. La plaza entera estalló en un llanto profundo, incontrolable y desgarrador. Hombres de rostro curtido, mujeres, ancianos y niños lloraban a gritos. Era una catarsis colectiva, el despertar brutal de una nación entera que de repente comprendía la inmensidad de la herencia que estaban a punto de perder para siempre. De en medio de esa multitud quebrantada surgió un hombre llamado Secanías. Él representaba la voz de una conciencia recién despertada. Se acercó a Esdras, lo miró a los ojos llenos de lágrimas y pronunció palabras de una valentía dolorosa. Reconoció la traición, admitió que se habían mezclado, que habían perdido el rumbo y comprometido su semilla. Pero en medio de la oscuridad de su confesión, encendió una chispa de esperanza inquebrantable. «Aún hay esperanza», le dijo a Esdras. «Hagamos ahora un pacto. Despidamos a las mujeres extranjeras y a los nacidos de ellas. Actuemos según la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon la mano a la obra». Eran palabras que exigían un precio altísimo. Era una decisión que cortaba directamente en la carne y en el alma. Para corregir un error profundamente arraigado, las soluciones superficiales nunca funcionan. Cuando el barco se está hundiendo, arrojar un poco de agua por la borda no evita el naufragio. Se necesitan medidas drásticas, aunque duelan hasta lo indecible. Separarse de aquellas influencias culturales, de los lazos familiares forjados en el error y la desobediencia, era una cirugía a corazón abierto sin anestesia. Pero era la única manera de evitar que la infección destruyera al cuerpo entero. El precio de la grandeza y de la preservación siempre es el sacrificio. Esdras escuchó el clamor de la multitud dispuesta a cambiar. El dolor había cumplido su propósito, había roto la piedra de la indiferencia. Ahora era el momento de la acción resuelta. El hombre que lloraba desconsolado en el polvo se puso en pie.
Sus ojos, antes nublados por la desesperación, ahora brillaban con el fuego de un propósito renovado. El líder había regresado. Con una voz firme que resonó en las paredes de piedra, exigió a los líderes, a los sacerdotes y a todo el pueblo que juraran allí mismo, frente a la historia, que cumplirían con aquella dolorosa promesa de purificación. Y el pueblo, unánime, juró. Pero un juramento sin acción es simplemente una ilusión reconfortante. Había que ejecutar la limpieza. Esdras, demostrando una determinación de hierro, emitió un edicto implacable. Se envió un aviso urgente a cada rincón del territorio, a cada casa, a cada aldea circundante. Todos los hombres debían presentarse en Jerusalén en un plazo máximo de 3 días. Quien no apareciera, quien se negara a enfrentar el tribunal de la conciencia, perdería absolutamente todos sus bienes y sería exiliado para siempre de la congregación. La línea se había trazado en la arena. No había espacio para la neutralidad. Fueron 3 días de agonía silenciosa en los hogares. 3 días de confrontación interna. 3 días donde cada hombre tuvo que mirar a los ojos de sus propias decisiones y decidir qué valoraba más, si la comodidad del error presente o la supervivencia eterna de su identidad. Al tercer día, el 9º mes del calendario, la plaza de la ciudad frente a la casa de Dios comenzó a llenarse. Miles de hombres llegaron arrastrando los pies, con los rostros demacrados por la ansiedad y la falta de sueño. Se congregaron en silencio, hombro con hombro, formando un mar humano bajo un cielo extrañamente amenazador. El clima físico comenzó a reflejar la turbulencia espiritual del momento. Pesadas nubes negras, densas y cargadas de furia, cubrieron el horizonte borrando la luz del sol. El viento comenzó a aullar entre las calles estrechas, trayendo consigo un frío intenso y penetrante que calaba hasta los huesos. Y entonces los cielos se abrieron. Una lluvia torrencial, violenta e incesante, comenzó a caer sobre la inmensa multitud. No era una llovizna pasajera, era una tempestad de invierno. Imagina el agua helada resbalando por tu piel mientras el temor invade tu pecho. Allí estaban. Miles de hombres de pie en la plaza inundada. Estaban empapados hasta la piel, temblando incontrolablemente. Temblando por el castigo despiadado del agua helada que caía sobre ellos, pero sobre todo, temblando por el pánico paralizante de la enorme decisión moral que estaban a punto de ejecutar. El peso de la culpa, sumado al rigor brutal de la naturaleza, creaba una atmósfera de terror reverente. Esdras se levantó frente a ellos bajo la lluvia inclemente. Su voz, compitiendo contra el rugido del agua y el viento, cortó el aire con la precisión de una espada afilada. Les recordó su transgresión. Les ordenó que se separaran de inmediato de las costumbres de las tierras vecinas y rompieran los lazos que los ataban a la destrucción de su herencia. Y la congregación entera, tiritando de frío y miedo bajo la tormenta, respondió con una voz que hizo temblar el suelo. Así se hará, haremos conforme a tu palabra. Habían cruzado el punto de no retorno. La dolorosa extirpación había comenzado. La cirugía emocional que salvaría a la nación estaba en marcha, arrancando de raíz aquello que amenazaba su supervivencia. Se formaron tribunales, se investigaron los casos, y la separación se llevó a cabo con rigor absoluto. La herida estaba abierta, sangrando, pero finalmente limpia de la infección. El peligro inminente de la asimilación total había sido conjurado por la valentía extrema de un solo hombre que se atrevió a llorar y a exigir la verdad. Pero mientras la lluvia seguía lavando las calles empedradas de Jerusalén y los hombres regresaban a sus casas empapados y con el corazón adolorido por las separaciones, una nueva y silenciosa crisis comenzaba a gestarse en la atmósfera.
habían vaciado sus vidas, habían expulsado el error, arrancado las costumbres extranjeras y limpiado el terreno. Pero la mente humana, al igual que la naturaleza, aborrece el vacío absoluto. Una casa barrida y vacía, por más limpia que esté, sigue siendo una casa desprotegida. Si ese inmenso cráter dejado en el alma de miles de personas no se llenaba pronto con algo infinitamente más poderoso, el esfuerzo habría sido en vano y el desastre final sería inminente. ¿Qué sustancia, qué poder, qué conocimiento oculto traería Esdras ahora para llenar el aterrador silencio de una nación que había quedado completamente vacía por dentro? La furia implacable de la tormenta finalmente había pasado. Las nubes densas y oscuras que días atrás habían empapado a una multitud temblorosa y llena de culpa se disiparon lentamente, dando paso a un cielo vasto, limpio y de un azul inquebrantable. Siente el calor reconfortante del sol matutino tocando suavemente tus hombros. La luz siempre sigue a la noche más oscura. El gran absceso había sido drenado. La dolorosa cirugía emocional de separarse de las influencias y alianzas corrompidas estaba hecha. Las calles empedradas estaban limpias, pero en el aire flotaba un silencio nuevo, un silencio pesado y expectante. Era el silencio del vacío. Cuando arrancas de raíz un hábito destructivo o una creencia equivocada de tu vida, queda un inmenso cráter en el alma. Si ese espacio vacío no se llena inmediatamente con algo puro, fuerte y constructivo, el viento de la costumbre volverá a traer las viejas semillas del error. La casa estaba barrida, sí, pero estaba peligrosamente desocupada. El pueblo entero lo sentía. Una profunda y desesperada hambre invisible comenzó a apoderarse de ellos. No era hambre de pan cocido en los hornos, ni sed del agua de los pozos profundos. Era una inanición espiritual y mental aguda. Necesitaban desesperadamente un ancla, un mapa, una brújula que les dijera quiénes eran realmente ahora que las máscaras del mundo extranjero habían caído al suelo. Fue entonces, en el amanecer del primer día del 7º mes, cuando un fenómeno asombroso e instintivo ocurrió. Nadie hizo sonar las trompetas de plata para obligarlos a salir de sus casas. No hubo edictos amenazantes, ni soldados empujando a la gente por las calles. Como si fueran atraídos por un imán invisible y poderoso, miles y miles de personas comenzaron a caminar hacia la inmensa explanada frente a la gran puerta de las aguas. Hombres con los rostros curtidos por el trabajo, mujeres cargando a sus hijos menores, ancianos apoyados en sus bastones y todo aquel que tuviera la edad y la capacidad para comprender. Se agruparon hombro con hombro, una marea humana unida por un solo y ardiente deseo. Habían mandado llamar a Esdras, el erudito, el hombre que no había cedido ante el rey persa ni ante el desierto. Esdras no apareció vistiendo armaduras de guerra ni coronas de oro. Caminó lentamente hacia el centro de la inmensa plaza y subió a una plataforma de madera, un púlpito construido especialmente para ese momento. Desde allí arriba podía ver el mar de rostros levantados hacia él, rostros marcados por la historia, por el exilio, por el sufrimiento y por la esperanza. En sus manos no llevaba una espada para dominarlos, ni un látigo para castigarlos. Llevaba algo infinitamente más pesado y cortante. Llevaba los antiguos pergaminos, la ley, el manual de instrucciones de su propia existencia. El conocimiento verdadero siempre ilumina las oscuras sombras de nuestra mente. Con un movimiento lento y reverente, Esdras desató los cordones de cuero y comenzó a desenrollar el texto sagrado a la vista de todo el pueblo. En el instante exacto en que el pergamino se abrió, un sonido impresionante y unánime hizo vibrar el aire de la mañana. Miles y miles de personas,
sin que nadie diera una orden, se pusieron de pie como un solo hombre. Fue un acto de respeto absoluto y sobrecogedor. El crujido de las ropas y el movimiento de la multitud resonaron como el trueno distante de una nueva era. Esdras levantó su voz y bendijo al gran Creador. Y la inmensa congregación, levantando sus manos temblorosas hacia el cielo brillante, respondió con un clamor que hizo eco en las colinas. Amén, amén. Luego se inclinaron lentamente, postrando sus rostros hasta tocar el polvo de la tierra, en total sumisión a la sabiduría que estaban a punto de recibir. Y entonces comenzó la lectura. No fue un sermón rápido de unos minutos para cumplir con una tradición vacía. Esdras comenzó a leer desde que la primera luz del alba rompió el horizonte, y no se detuvo hasta que el sol alcanzó el punto más alto del mediodía. 6 largas, densas y absorbentes horas de pura concentración. Pero aquí radica el verdadero golpe maestro de este evento histórico. Leer palabras antiguas a una multitud cansada es inútil si la mente no logra captar el significado profundo. Muchos en esa multitud habían crecido en el exilio. Su idioma hebreo original estaba oxidado, mezclado con el arameo de las tierras extranjeras. Las palabras de los pergaminos podían sonarles como un eco incomprensible. Esdras, demostrando una inteligencia estratégica brillante, no estaba solo. A lo largo y ancho de la inmensa plaza, había distribuido a hombres sabios, los levitas. Mientras Esdras leía desde la plataforma de madera, estos maestros se movían ágilmente entre la multitud. Ellos no solo repetían las palabras, ellos traducían, ellos ponían el sentido, ellos explicaban pacientemente cada frase, cada ley, cada historia de sus antepasados, asegurándose de que la luz del entendimiento penetrara hasta el rincón más profundo de la conciencia de cada individuo. Hacían que lo complejo se volviera cristalino, que lo divino se volviera intensamente humano y aplicable. Hicieron que el pueblo entendiera la lectura. A medida que el velo de la ignorancia se rasgaba y las piezas del inmenso rompecabezas de su propia identidad encajaban en sus mentes, una reacción emocional en cadena comenzó a barrer la plaza. No era el llanto histérico de la culpa del mes anterior. Era un llanto silencioso, profundo y reflexivo. Las lágrimas comenzaron a rodar libremente por los rostros de hombres y mujeres. Lloraban al darse cuenta de la inmensa riqueza cultural y espiritual que les pertenecía por derecho de nacimiento, y de la cual habían estado privados por pura ignorancia. Lloraban al ver el abismo que existía entre la vida mediocre que habían aceptado y el destino de grandeza para el que habían sido diseñados originalmente. El conocimiento tiene la asombrosa capacidad de romper el corazón antes de reconstruirlo. Pero Esdras, junto con los otros líderes, entendió que quedarse estancado en el remordimiento del pasado paraliza el motor del futuro. Levantó sus manos desde el púlpito de madera y detuvo el llanto de la multitud con una declaración que resonaría a través de los siglos. Con una voz firme, cargada de una autoridad cálida y paternal, les ordenó secarse las lágrimas. «Id, comed de la grosura y bebed lo dulce», les dijo, «y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo. No os entristezcáis, porque el gozo es vuestra fuerza». Esa frase cambió por completo el paradigma mental de la nación. La tristeza agota la voluntad. La culpa destruye la iniciativa. Pero el gozo, la alegría profunda de saber quién eres y de tener un propósito claro, esa es una fortaleza inexpugnable que ningún ejército enemigo puede derribar. La atmósfera en la plaza cambió drásticamente. El luto se evaporó bajo el cálido sol del mediodía. La multitud se dispersó, pero no con los hombros caídos,
sino con un brillo nuevo y fiero en los ojos. Fueron a sus casas, prepararon grandes banquetes, comieron, bebieron y, lo más importante, compartieron generosamente con aquellos que no tenían nada. Celebraron con una inmensa alegría, pura y vibrante, porque por primera vez en sus vidas habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Al día siguiente, los líderes de las familias regresaron a Esdras. Tenían sed de más. Querían seguir escarbando en la mina de oro de los pergaminos, y en su estudio descubrieron algo fascinante, una antigua instrucción que ordenaba al pueblo habitar en cabañas temporales, en enramadas, durante las fiestas del 7º mes, para recordar su histórica travesía por el desierto tras ser liberados de la esclavitud. La orden fue dada, y el pueblo actuó con un entusiasmo arrollador. Miles de personas salieron a las colinas montañosas que rodeaban la ciudad. Cortaron vigorosas ramas de olivos silvestres, arrayanes frondosos, palmeras majestuosas y árboles frondosos. Regresaron cargados de vegetación fresca, y sobre los techos planos de sus casas, en sus patios interiores y en los atrios amplios, comenzaron a construir cabañas. Toda la ciudad se transformó en un inmenso y vivo campamento verde. Durante 7 días, vivieron en esas frágiles estructuras de hojas y ramas, celebrando, recordando, reconectándose físicamente con sus raíces más profundas. La alegría fue tan colosal, tan desbordante y genuina, que las crónicas afirman que no se había visto una celebración de tal magnitud desde los días gloriosos de los antiguos reyes, cientos de años atrás. El milagro se había consumado. La mente de la nación, que antes era un terreno baldío lleno de ruinas, había sido completamente reconstruida y fortificada. La identidad había sido rescatada de las garras del olvido. El software interno de cada hombre, mujer y niño había sido reprogramado con éxito para la grandeza. Pero a medida que las risas resonaban en las cabañas de ramas y el olor a comida festiva llenaba el aire, Esdras, observando la escena desde la distancia, sabía que el trabajo en este mundo físico raras veces es perfecto. El espíritu del pueblo ahora era un castillo invencible, una fortaleza mental inquebrantable. Sin embargo, cuando las miradas se apartaban de los rostros felices iluminados por las fogatas y se posaban en el horizonte, la cruda realidad del entorno físico golpeaba con brutal frialdad. Una mente fuerte necesita un cuerpo seguro para sobrevivir a largo plazo. Una cultura restaurada necesita defensas físicas para no ser aplastada por los imperios codiciosos que acechan en las sombras. Y mientras celebraban su nueva luz interior, los inmensos muros de piedra negra que rodeaban la ciudad, la única barrera física entre ellos y la destrucción total, seguían siendo un grotesco montón de escombros humeantes, dejando las puertas abiertas de par en par al próximo gran y aterrador peligro. Todo lo que la mente humana puede concebir, lo puede alcanzar cuando estamos unidos por un ideal. Sé un pilar de nuestra comunidad. Suscríbete, activa los avisos, deja ese generoso me gusta y comparte este contenido de valor con quien lo necesite. El viaje hacia la sabiduría nunca se detiene. Continuemos caminando juntos. El tiempo es el arquitecto más implacable del universo. Las estaciones pasaron sobre la antigua ciudad de Jerusalén, trayendo consigo el viento frío del invierno y el sol abrasador del verano. Aquellos días de lágrimas amargas en la plaza, de lluvia torrencial y arrepentimiento, se habían transformado en el cimiento sólido de una nueva era. Las cabañas de ramas verdes que el pueblo había construido para celebrar su libertad se marchitaron, como es natural, pero la fortaleza invisible que se había erigido en la mente de cada hombre y mujer permanecía intacta, brillando con una luz indestructible.
Siente por un momento la inmensa paz que inunda el pecho cuando sabes que has cumplido tu misión más difícil. El deber cumplido es el mejor descanso para el alma. El mundo físico pronto siguió el ritmo de la transformación espiritual. Años más tarde, otro gran líder, un hombre de acción implacable llamado Nehemías, llegaría para levantar de los escombros los colosales muros de piedra negra que protegerían físicamente a la ciudad. Las puertas de madera maciza fueron restauradas y los cerrojos de hierro asegurados. Jerusalén volvía a ser una fortaleza inexpugnable ante los ojos de las naciones enemigas. Pero los grandes pensadores, aquellos que han descifrado los misterios del éxito y la trascendencia, saben que los muros de piedra y los ejércitos armados son ilusiones temporales. Un imperio no cae cuando sus muros son derribados. Un imperio colapsa cuando su cultura es olvidada. La piedra se erosiona, el hierro se oxida, pero una idea profundamente arraigada en el corazón humano, es absolutamente a prueba de balas, a prueba de fuego y a prueba de tiempo. Esdras, el erudito, el hombre que había desafiado al rey persa y cruzado el desierto de la muerte, apoyado únicamente en su fe, lo sabía mejor que nadie. Ahora, con el cabello completamente blanco como la nieve de las cumbres y el rostro surcado por las profundas líneas de la sabiduría, caminaba con paso lento pero firme por las calles empedradas de la ciudad que ayudó a resucitar. Él no buscó una corona de oro, no exigió un trono, ni riquezas materiales, ni títulos de nobleza que halagaran el ego. Su ambición era infinitamente más alta y refinada. Él deseaba construir un imperio invisible que ningún monarca de la tierra pudiera confiscar. El trabajo monumental de su vida entró en su fase culminante y más gloriosa. Durante siglos, la identidad de su pueblo había dependido de un solo lugar geográfico, el templo físico. Si el templo estaba en pie, la nación existía. Si el templo caía, el pueblo se dispersaba en la ignorancia. Era un sistema frágil, vulnerable a los caprichos de los reyes conquistadores y de los generales sedientos de sangre. Esdras ejecutó una revolución intelectual que alteró el curso de la historia de la humanidad. Un cambio de paradigma tan audaz y brillante que sus efectos continúan latiendo en el mundo moderno de hoy. Él tomó el conocimiento exclusivo, los misterios sagrados que antes solo pertenecían a una élite cerrada de sacerdotes detrás de gruesas cortinas, y lo democratizó. Lo entregó directamente en las manos callosas de los agricultores, de los artesanos, de los comerciantes y de las madres de familia. Fundó un concepto revolucionario: las casas de estudio, las primeras sinagogas. Espacios donde la mente era entrenada, donde la ley no solo se recitaba mecánicamente, sino que se debatía, se analizaba y se grababa a fuego en la memoria de cada niño desde sus primeros años de vida. Piénsalo profundamente. Cuando le entregas a un ser humano la capacidad de pensar, de conocer su origen y de entender sus leyes, lo conviertes en un gigante imposible de esclavizar. Bajo la dirección incansable de Esdras, los escribas trabajaron día y noche. Copiaron los antiguos pergaminos con una precisión quirúrgica y los distribuyeron por cada aldea, por cada rincón del territorio. Él estructuró la Gran Asamblea, un consejo supremo de mentes brillantes, de hombres sabios y experimentados, encargados de canonizar los textos, de organizar la historia y de asegurar que ni una sola coma del pasado se perdiera en el abismo del olvido. Transformó a una nación de agricultores desanimados y exiliados, asustadizos, en el pueblo del libro. Una civilización entera anclada, no a un pedazo de tierra que podía ser robado, sino a un texto eterno que podían llevar en su mente sin importar a qué rincón oscuro del mundo fueran arrojados en el futuro.
Esa es la definición exacta de la verdadera riqueza. El conocimiento puro aplicado a la preservación del espíritu. Es una herencia que no paga impuestos, que no sufre inflación y que no puede ser saqueada por ladrones en la noche. Los años de madurez de Esdras fueron una sinfonía de productividad majestuosa. A menudo, la sociedad comete el error trágico de pensar que el vigor de la juventud es el único escenario para las grandes hazañas. Pero la historia nos enseña que las obras más duraderas, los legados que realmente desafían a los milenios, son forjados por mentes maduras. Mentes que han sido pulidas por el sufrimiento, templadas por la paciencia y cristalizadas por la experiencia que solo otorgan las décadas vividas con propósito. Esdras no construyó su obra maestra cuando era un joven impetuoso. La consolidó en el otoño de su vida, demostrando que mientras haya aliento y lucidez, la capacidad humana para alterar el destino es ilimitada. Una tarde, mientras el sol de aquel siglo V a.C. comenzaba a ocultarse, tiñendo de oro y fuego las colinas de Jerusalén, el anciano escriba se detuvo en uno de los puntos más altos de la ciudad. El viento suave y fresco del anochecer acariciaba su barba blanca. Abajo, el bullicio de la ciudad no era de caos o de miedo. Era el sonido armonioso de una civilización vibrante. Podía escuchar el eco lejano de voces pronunciando palabras antiguas, estudiando, debatiendo, transmitiendo la llama de la verdad a una nueva generación. Las plazas estaban llenas de vida digna. Las familias estaban unidas. Las miradas de los hombres ya no estaban clavadas en el suelo, llenas de vergüenza y conformismo. Ahora miraban de frente, con el orgullo sereno de quien sabe exactamente a quién pertenece y qué lugar ocupa en el vasto tablero del universo. Esdras apoyó sus manos marcadas por las décadas de sostener pergaminos sobre la piedra tibia de un muro. Sus ojos, aunque cansados por el paso del tiempo, poseían un brillo cortante, cristalino y lleno de una paz insondable. Él sabía que su tiempo físico en este mundo estaba llegando a su fin natural. Como todo ser humano, regresaría al polvo. Su voz se silenciaría, su corazón dejaría de latir, pero la muerte, la gran niveladora que aterra a los hombres sin propósito, no tenía absolutamente ningún poder sobre él, porque él había comprendido el secreto más grande de la existencia. Un hombre nunca muere realmente si logra sembrar sus ideales en la mente de sus semejantes. Su cuerpo desaparecería, sí, pero su voluntad de hierro, su amor por la verdad y su pasión por el rescate de la identidad vivirían y respirarían en cada niño que abriera un texto sagrado, en cada anciano que recitara la ley, en cada familia que se negara a doblegarse ante las imposiciones de imperios extranjeros. El hombre solitario que había llorado de pura angustia en Babilonia al ver la decadencia moral de los suyos, que había cruzado un desierto plagado de peligros con el pecho expuesto y que se había desgarrado las vestiduras clamando justicia en medio de la plaza, ahora sonreía suavemente bajo la luz de las primeras estrellas. Había ganado. No con espadas ensangrentadas, no con ejércitos destructivos, ni derramando la sangre de sus enemigos. Había conquistado la eternidad, usando la herramienta más poderosa jamás creada por la inteligencia suprema, la persuasión de la verdad, el peso moral de su propio ejemplo y la fuerza inquebrantable de una mente enfocada. La historia nos observa en silencio desde las sombras del tiempo. Nos observa en nuestras oficinas, en nuestros hogares, en nuestros momentos de profunda soledad. Y la pregunta que la vida nos hace constantemente, la misma pregunta que Esdras respondió con cada acto de su vida, es implacable y directa. ¿Qué harás con la herencia que te ha sido entregada? ¿Te acomodarás en la complacencia
dejando que las circunstancias borren tu identidad y dicten tu futuro, o tendrás el coraje inmenso de levantarte, de asumir el peso de tu propia historia, de purificar tus pensamientos y de construir un legado tan profundo y verdadero que ni los siglos, ni las tormentas de la vida puedan jamás borrar. El sol finalmente se ocultó por completo detrás de las montañas milenarias, dejando a Jerusalén envuelta en un manto de estrellas resplandecientes. La ciudad dormía en paz, segura no solo por sus altos muros de piedra recién construidos, sino por la fortaleza indestructible de su espíritu renovado. La identidad había sido rescatada de las cenizas. El puente entre el pasado glorioso y un futuro infinito había sido reconstruido para siempre. Gracias por tu tiempo. ¿Te impactó la historia de Esdras? No te vayas. Nuestra próxima aventura ya comienza.